a nuestras charlas, a nuestros webinars. De hecho, el día de mañana también tenemos una charla, así que estén atentos siempre a nuestras redes sociales, que es por ese medio en el que publicamos los flyers para que puedan ver el tema que se va a tocar con el especialista en cuestión. Y además, por temas de seguridad, mandamos el enlace de Zoom a los grupos que tenemos en WhatsApp, siempre para que ustedes con un solo clic puedan ingresar directamente a la charla. Así que nada, muchísimas gracias. No olviden seguirnos por Facebook como Edme con Educación Médica Continua y en Instagram como Edme con Perú. El día de hoy también quiero dar la bienvenida y quiero agradecer por su asistencia, por su participación y predisposición al doctor que nos acompaña el día de hoy para esta charla de la displasia. Él es el doctor Ronald Cadillo. De hecho, voy a hablar un poquito más sobre él para los que de repente no lo conocen todavía y a los que lo conocen de la charla anterior, pues bueno, los vuelvo a presentar. El doctor tiene la especialidad en ortopedia y traumatología. Tiene 5 años de experiencia. Él estudió el pregrado en la Universidad Nacional de Trujillo y el posgrado, que fue la residencia, él la hizo en la Universidad Nacional de San Agustín, también de Arequipa. De hecho, él actualmente labora en el Hospital 3 de Chimbote, que es la red asistencial, también en la red asistencial Ancash de E-Salud, además en diversas clínicas como la clínica Doctor Zabaleta, la clínica Santa María de Chimbote, la clínica Betel de Juan Pablo también de Chimbote. Así que, ¿quién mejor que él, quién mejor que este especialista para que nos hable acerca de la displasia? Todo sobre la displasia, parte 2. Aquí ya nadie se queda con las dudas en el aire, así que están todos invitados a que si tienen alguna duda o consulta, lo escriban en este chat para que al finalizar la charla el doctor pueda absolverles esa consulta, esa duda, y no se queden con ese interrogante. La idea aquí es poder tener este espacio, que es un espacio seguro, en el que podemos intercambiar no solo consultas, de repente también experiencias en base al tema con el médico que nos acompaña el día de hoy, el doctor Ronald. Así que todos nuevamente invitados a dejar sus preguntas en cualquier momento que lo deseen por el chat de este Zoom. Y si por ahí quieren hablar directamente con el médico, pues también están invitados al finalizar la charla a levantar la mano para que les podamos dar el pase y activen sus audios y les puedan hacer la consulta hablada al doctor. Muchísimas gracias por su asistencia. De igual manera, vamos a ir sumándonos seguramente cuando va avanzando esta ponencia, pero mientras tanto le pido a todos, por favor, guardar silencio para que todos podamos recibir de forma correcta la información. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al doctor Ronald. Bienvenido. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Como bien mencionó hace un momento la presentadora, esta es la continuación de la charla que se editó hace unas par de semanas. Y bueno, vamos a tratar de solventar todas las dudas que hayan quedado pendientes en la oportunidad anterior. Y vamos a dar pase a la siguiente charla. Bien, comenzamos. Esta imagen, para recordar, perdón un momento. Para recordar la anatomía de una cadera, tenemos aquí el acetábulo, la cabeza femoral, y todo en conjunto hacen la articulación de la cadera. ¿Por qué hablamos de la cadera? ¿Por qué hablamos de displasia de cadera? Actualmente hay un Instituto Internacional de Displasia de Cadera, ¿no?, aquí presentado, y vamos a tomar algunas cifras que son importantes al tener en cuenta. Primero, 1 de cada 10 bebés que nacen tienen inestabilidad de cadera.
1 de 100 bebés que reciben tratamiento, ¿no? Reciben tratamiento para displasia de caderas. 1 en 500 bebés que nacen con caderas completamente dislocadas o luxadas. 1 de cada 10 reemplazos totales de cadera, o sea, prótesis de cadera, son debidos a displasia de cadera. Y este dato es importante. La prevalencia de displasia de cadera es 9 veces más en adultos que en niños. Otro dato muy importante es que aquellas personas que son menores de 50 años de edad, la causa más común de artritis de cadera diagnosticada es por displasia de cadera. Entonces, vamos a recordar un poco lo que mencionábamos en la exposición anterior, la historia natural de la cadera. La historia natural de la displasia de cadera. Si nosotros tenemos un diagnóstico que no se hizo en el neonato, vamos a poder tener 4 escenarios posibles. Primero, que en un pequeño, muy pequeño porcentaje, los pacientes hagan un desarrollo normal. La cadera se normalice, nunca tenga displasia de cadera. El siguiente eslabón es que logre reubicarse esa cadera espontáneamente, pero conservar ciertos rasgos displásicos. El siguiente escenario es que visiblemente, radiográficamente y clínicamente tenga una subluxación. Y bueno, el peor de los escenarios es que tenga una cadera luxada. Esa es la historia natural, con los 4 escenarios posibles que pueden tener, ¿no? De tal manera que a simple vista ustedes pueden notar que la capacidad de predecir el resultado final de las caderas inestables es escasa, ¿no? Por lo que todos los niños que nacen con una sospecha clínica de inestabilidad bajo los signos de Ortolán y Barlow que mencionamos en la charla previa, deben ser tratados y vigilados pues estrechamente, ¿no? Es la recomendación. Esta imagen la traigo aquí, tomada de este libro que está aquí en la anotación, fue una mujer de 47 años, ¿no? Que la cadera derecha, que es esta, se presentaba asintomática. Y la cadera izquierda, que es esta, estaba dolorosa. Entonces, diferencias a la vista, pues varias, ¿no? Los recuadros en amarillo es el acetábulo, la parte que contiene a la cabeza femoral. Vemos que en el lado derecho, la cabeza femoral, que son estas líneas punteadas, están por fuera y por arriba de ese acetábulo. Por el contrario, en el lado izquierdo, están contenidos pero subluxadas, están ligeramente hacia arriba, tendiendo a subluxarse. Entonces, ¿qué importante es esta imagen? Para lo siguiente. En los pacientes que tengan síntomas, es porque hay un contacto todavía con el acetábulo. En cambio, los pacientes que tienen las caderas totalmente luxadas, como en este caso, los síntomas clínicos no suelen ser tantos, porque no hay un contacto constante que cause dolor, que cause lesión del cartílago articular. Este es otro caso. Lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos una luxación bilateral. El acetábulo en amarillo está en ambos lados inferiores, en el acetábulo, y la cabeza femoral está hacia arriba, en ambos lados, en ambas caderas. Esta es una mujer de 55 años con una luxación o dislocación bilateral de las caderas, que se quejaba de un poco de dolor en la espalda, pero no tenía ningún dolor en la cadera. Tenía una marcha de pato. Vemos de repente por la calle, alguna vez alguien se cruzó por ahí, alguien camina de esta manera, ¿no? Y tenía una hiperlordosis. Hiperlordosis es acentuación de la columna lumbar, acentuación de esta parte de la columna. Entonces vemos cómo si hay luxación completa bilateral, los síntomas dentro de la cadera casi son mínimos porque no hay un contacto directo. Pero ¿qué pasa si encontramos una placa como esta en un paciente? Una cadera aparentemente normal en su sitio, pero solamente un lado de ellos que tenga signo de displasia con una luxación alta, ¿no? Vamos a encontrar aquí desigualdad de longitud de las extremidades, más o menos 10 centímetros, ¿no? Deformidades en flexión y aducción de la cadera, deformidades secundarias en genovalgos. Genovalgo es esta deformidad que ustedes pueden ver en la cadera. Debido a que la cadera está ascendida, genera deformidades en la rodilla. ¿Qué más podemos observar? Enfermedad articular degenerativa, una artrosis en el compartimento lateral, aquí en la rodilla.
Entonces vamos a desarrollar la historia natural de las luxaciones primero, y después las displasias con las subluxaciones, ¿no? Entonces conversamos en los ejemplos previos la historia natural de las luxaciones completas. Los pacientes tenían poca o ninguna discapacidad funcional porque no había ese contacto directo con el acetábulo, con la cabeza femoral, ¿no? Pero va a depender de dos factores. Primero, que sea bilateralidad. La bilateralidad y el pseudoacetábulo. Vimos, si es bilateral la lesión, casi ningún síntoma van a presentar. Pero si es unilateral, como vimos en el ejemplo anterior, que está aquí, puede haber acortamiento de 10 centímetros, problemas en la rodilla, artrosis en la rodilla, ¿no es cierto? ¿Y de qué más? La presencia o ausencia de ese pseudoacetábulo. Si hay pseudoacetábulo, quiere decir que hay un contacto fémur con acetábulo, entonces hay dolor. Pero si no hay ese pseudoacetábulo, como en esta imagen de aquí, definitivamente no va a tener signos directamente relacionados a la cadera. Seguimos avanzando. Entonces, vamos al siguiente, la siguiente posibilidad dentro de la historia natural, que sea displasia y subluxación. Entonces, en los pacientes no tratados, ¿no? Es muy importante, ya que los hallazgos pueden extrapolarse a pacientes que presentan estos problemas residuales después del tratamiento. Les explico brevemente cómo es esto. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos a un paciente que tenga una displasia, lo dejamos así sin ningún tratamiento, no le colocamos yeso, arnés, ni férula de abducción, ni nada? Lo dejamos así, a libre albedrío, que haga sus síntomas, ¿no? Que desarrolle su enfermedad. Entonces vamos a poder ver cómo es el paso a paso, todo lo que va a desarrollar, ¿no? Esos tipos de pacientes. Entonces, en ese tipo de pacientes cambian mucho, mucho los síntomas y los signos, tanto radiográficos como signos clínicos, ¿no? Entonces, pasado el periodo neonatal, el término displasia va a tener una definición anatómica y otra radiográfica. Definición anatómica, que sea un desarrollo inadecuado de la cabeza femoral, del acetábulo o de ambos, ¿no? Por lo tanto, todas las caderas subluxadas son por definición anatómicamente displásicas. ¿Y cuál sería la definición radiológica? Para eso traje la imagen aquí. El principal factor determinante es la línea de Shenton. La línea de Shenton es esta línea que ustedes ven aquí. En esta cadera está normalizada. En esta cadera ya se pierde la congruencia de línea de Shenton, por lo tanto hablamos de una cadera displásica o con una subluxación. Entonces, este parámetro radiológico es muy, muy importante al momento de nosotros hablar de displasia y de subluxación. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Las caderas radiográficamente displásicas se convierten en caderas subluxadas por cambios degenerativos secundarios. Entonces, vimos cómo es toda una secuencia, ¿no? De caderas normales, caderas displásicas, avanzamos caderas subluxadas y por último las caderas luxadas. Entonces, la subluxación radiográfica va a conducir invariablemente, sí o sí, a una enfermedad articular degenerativa conocida como artrosis y por ende a una discapacidad clínica en los pacientes. Esta tasa de deterioro está directamente relacionada con la gravedad de la subluxación y la edad del paciente. Entonces, a mayor edad, entendemos que el paciente tuvo más años de exposición a una subluxación, a una displasia, y por lo tanto esos años han sumado de tal manera que cuando se presenten los síntomas clínicos, este paciente ya tenga una lesión radiológica o una enfermedad articular degenerativa, ¿no? Y lo mismo con la gravedad, no es lo mismo que sea una gravedad leve, moderada o severa. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, el cuadro A y el cuadro B. La diferencia entre ambos cuadros son 7 años. Vemos aquí en la primera imagen, la cadera izquierda, sería esta, está radiográficamente subluxada. Aquí el arco de Shenton está discontinuo, ¿no? Y la cadera derecha
aquí, es radiográficamente displásica, pero con la línea de Shenton intacta. ¿Displásica por qué? Dirán, porque aquí hay algún dato importante que más adelante lo vamos a mostrar. Esta esclerosis. Vemos como una parte del acetábulo está más delineado, como si alguien hubiese llegado a esa radiografía, pues si lo hubiese remarcado, ¿no? ¿Qué pasó 7 años después en este paciente? Hay una marcada pérdida del espacio articular en el acetábulo secundario de la cadera izquierda. Vimos cómo esta cadera pues está avanzando, la cabeza femoral ha perdido su contorno regular respecto a hace 7 años, y hay una alteración temprana aquí de este arco de Shenton en la cadera que inicialmente era displásica, pero que no tenía su luxación. Ahora vemos que esa cadera inicialmente displásica ya tiene una alteración del arco de Shenton. Entonces, con esta diapositiva, yo les quiero mostrar que en un inicio, si un paciente tiene aparentemente una radiografía normal, hay que hacerle un seguimiento. ¿Por qué? Porque pueden pasar, no de repente en 6 meses o en un año, tendrían que pasar más años para poder ver un cambio radiológico que nos indique que esa enfermedad, esta displásica, pues está avanzando y hay que hacer algo. Entonces, hablábamos de que la displasia cadera residual radiográfica, ¿no?, lleva a una enfermedad articular degenerativa secundaria, una artrosis. Y estos cambios degenerativos y radiográficamente displásicos probablemente obedecen ¿a qué? A unas causas mecánicas, y están relacionadas con el aumento de la tensión de contacto, ¿no?, con el tiempo. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí esta imagen, las cabezas que no son totalmente redondeadas, por ejemplo, con una necrosis aséptica secundaria, que suele ser una complicación muy temida y heterogénea y un mal tratamiento de displasia de caderas, van a experimentar más síntomas y grados de sobrepresión graves. Aquí, por ejemplo, en esta imagen está redondeada, pero una vez comienza a perder la esfericidad, o sea, comienza a perder esa redondez normal de la cabeza femoral, la superficie de contacto a la que se opone el acetábulo hace mayor fricción, se somete a un cambio de presión importante, y eso hace que genere un círculo vicioso y la cabeza femoral termine deteriorándose de manera progresiva. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas podemos tener en un adulto o en un adulto joven, ¿no? Recordemos que la displasia de cadera es una enfermedad evolutiva. En la charla previa hablamos de lo que es en niños menores, en infantes. Ahora vamos a ver qué consecuencias traen a futuro un no tratamiento a esa edad y por qué es importante hacer un tratamiento oportuno de esta enfermedad. Entonces, muchas veces hacemos un diagnóstico incidental. Va un paciente a la consulta, de repente se cayó, se golpeó la cadera, se golpeó la pelvis, se toma una placa, no se ve fractura, el paciente piensa que todo está bien, pero el médico traumatólogo le dice, bueno, está bien, es cierto, no tiene usted ninguna fractura, pero he diagnosticado incidentalmente, señor, que usted tiene signos de displasia. Entonces el señor paciente suele decir, yo no cojeo, a mí no me duele la cadera, perfecto. Sí, los síntomas al inicio suelen ser muy sutiles o inexistentes en las caderas displásicas. Recordemos que para que generen los síntomas, tienen que ser por lo menos una cadera subluxada o una displasia de larga data que tenga signos radiológicos moderados o importantes, ¿no? Entonces, eso es importante. Muchas veces se diagnostica incidentalmente, y eso es importante. Que ni bien el traumatólogo vea una placa con signos de displasia, pues alerta al paciente que haga un seguimiento, ¿no?, más oportuno, o complemente los estudios con otro tipo de imágenes. Entonces aquí veíamos, ¿no?, dos de los signos radiológicos más importantes, más utilizados y con mayor reproducibilidad entre los colegas, que son los siguientes. Primero, la línea de Shenton. Veíamos claramente, con los ejemplos previos, cómo la línea de Shenton juega un papel muy importante a la hora de ver el grado de evolución, la progresión de la enfermedad, ¿no?, y hablar de subluxación o luxación o displasia, ¿no? Hay
hay otro carácter radiológico, otra medida radiológica que es muy importante, que se llama el ángulo centro-borde lateral. Del centro de la cabeza femoral se trata de una perpendicular, ¿no?, al cenit, 90 grados, y una línea que va a correr en el borde más externo del acetábulo. Este ángulo que mide aquí es muy importante a la hora de ver el desarrollo de una displasia cadera, ¿no? Y está relacionado al progreso de una enfermedad articular degenerativa. Entonces, adentrámonos un poquito más en radiología. Recuerden que displasia de cadera está muy ligada a la radiología, por eso es que yo trato de traerles imágenes en las que el paciente o los que estén ahí escuchando la charla puedan entender un poquito más de cómo nosotros los médicos hacemos el seguimiento en los pacientes con displasia, ¿no? Entonces, tenemos aquí este ángulo, que es el ángulo centro-borde, como ya le había mencionado, del centro de la cabeza femoral al borde más externo del acetábulo y una línea vertical, ¿no? Decimos que lo normal es de 25 a 40 grados. Si nosotros vemos de 25 a 40 grados, indica de que esa cabeza femoral está metida hacia adentro del acetábulo, en términos prácticos. Pero cuando es menos de 20, este ángulo se hace más pequeño, quiere decir que el centro de la cabeza está hacia afuera, y por lo tanto, si el centro de la cabeza está hacia afuera, pues la cabeza femoral está lateralizada de hacia afuera, con alto riesgo de lateralizarse e ir subiendo o subluxarse. Es por eso que en menos de 20 grados se habla de una displasia con este ángulo. Hay un valor entre 20 y 25 grados, que es el borderline, que decimos, ¿no?, que es el rango de duda, ¿no? Entonces, este estudio, y lo traje, en el 80% de los pacientes con displasia, es cierto, el ángulo es inferior a 20 grados. Hasta ahí, todos contentos, acorde, ¿no? El ángulo CE es el criterio más comúnmente utilizado para cuantificar la displasia, pero también puede verse afectado por muchos parámetros. Por ejemplo, la posición radiográfica. Una mala toma radiográfica nos puede dar un falso valor, ¿no?, que digamos puede salir 25, pensamos que está bien, pero por la posición radiográfica su valor original era 20, o 19, o 18. Entonces, este ángulo C puede verse alterado por esa posición. También por los cambios que acompañan al desarrollo normal de la enfermedad articular. Por ejemplo, signos de osteoartrosis, osteofitos, que se desarrollen justo en la parte del acetábulo, pueden hacer pensar de que sí, esa cabeza está mayor coberturada, cuando no es así. Clasificaciones radiográficas que existen, muchas, de todas ellas, dos que son las más utilizadas, las que tienen más reproducibilidad, que si usted va a un traumatólogo, a otro, buscar una segunda, tercera opinión, pues estas clasificaciones no van a variar mucho, ¿no? La clasificación de Crowe, de Arthophylakiris, la de Crowe, que habla del porcentaje de migración de la cabeza femoral respecto al acetábulo, como vemos en imagen, muy práctico, y la de Arthophylakiris, que básicamente son tres grupos: displasia, luxación baja y luxación alta, ¿no? Entonces, algunos estudios mencionaron de que existen 3 picos de incidencia del dolor en la subluxación, ¿no? Este es un estudio que se realizó en mujeres, ¿no? En luxación severa, el inicio de los síntomas suele ser durante la segunda década de vida. Pero si esa luxación es moderada, los síntomas pueden aparecer en la tercera o cuarta década. En cambio, cuando la subluxación es mínima, ¿no?, podemos hablar de displasia o subluxación mínima, los síntomas no van a aparecer hasta la menopausia. Este es un estudio de mujeres, pero extrapolándolos a un paciente varón, pues hablamos de los 50 años, no 60 años, ¿no? Entonces vemos cómo el grado de subluxación interfiere mucho en la edad en la que aparecen los síntomas. Ahora, muchas veces esperamos tener un diagnóstico sencillo, fácil, y decir, pues, que el paciente usted tiene displasia, ¿no? Los signos clásicos de la enfermedad articular degenerativa por displasia, pues son estos, ¿no? Hay una disminución del espacio articular, hay esclerosis subcondral, estas líneas blanquecinas, quistes o geodas subcondrales, como se puede ver aquí, ¿no?
y osteofitos marginales. Osteofitos marginales aquí, osteofitos marginales aquí, ¿no? Son como pequeñas excrescencias, como pequeños huesitos que se han formado en los bordes, tanto en el acetábulo como pueden aparecer también en la cabeza femoral, ¿no? Y otro signo importante es el doble suelo acetabular, ¿no? Pero estos signos, pues, los encontramos en pacientes que tienen una displasia severa, una displasia con una subluxación, signos clínicos, pues el paciente viene con dolor desde hace meses buscando apoyo, buscando médicos especialistas y todo, ¿no? Pues digamos que esto no debería ser el principal objetivo del médico traumatólogo, ¿no? Sino detectar a aquellos pacientes que vienen así. Les presento esta placa, esta radiografía. Para mí esta radiografía es mucho más importante que ver esto. ¿Por qué? Porque con una radiografía como esta, si yo veo un aumento de la esclerosis en el borde lateral del acetábulo, yo debo sospechar de que este paciente tiene signo de displasia. Más tuvo una displasia, ¿no? Puede ser que esa displasia la haya hecho cuando era infante o que la haya tenido desde un inicio. Entonces, esto es muy importante. ¿Y a qué se debe ese aumento de esclerosis? Pues aquí vemos. Cuando la cabeza femoral está totalmente concéntrica con el acetábulo, las cargas están bien distribuidas. A medida que pierde la esfericidad o avanza la enfermedad displásica, vemos de que esa zona de contacto disminuye. Al disminuir, lo que hace es aumentar la fuerza de presión por unidad sobre esa zona de la cabeza femoral. Entonces, esto es importante. Es tan importante que debemos nosotros tratar de diagnosticarlo de manera precoz, avisar al paciente, ponerle en alerta. Entonces, algunos cambios radiográficos degenerativos se hacen evidentes aproximadamente 10 años más tarde. Entonces, si nosotros vemos un paciente con signos radiográficos degenerativos por una displasia, tenemos que tener en cuenta, en la cabeza, pensar de que por lo menos tiene 10 años a más de enfermedad, ¿no? Y la progresión es rápida cuando inicia el dolor y cuando inicia la enfermedad degenerativa articular, pues ya la progresión va a ser más rápida. Entonces vamos a alertar al paciente que si tiene una subluxación, pues se va a luxar, si tiene una displasia se va a subluxar y los síntomas van a ser van a acelerarse, ¿no? Si es que no se opera por algún tratamiento. Entonces, ¿qué podemos ocasionar? Como mencioné yo en la charla previa, la displasia del desarrollo de la cadera requiere un tratamiento casi milimétrico, ¿no? Respetar ciertos rangos de cuidado al momento de colocar un yeso en los niños, al momento de colocar una férula de inducción, al momento de colocar un arnés de Pavlik. Necesitamos ser lo más exactos posibles, ¿no? No excedernos ni tratar lo mínimo posible. ¿Por qué? Podemos causar esto. Una necrosis avascular de la cabeza femoral. Es la complicación iatrogénica más temida y una de las más frecuentes de una displasia de desarrollo de cadera maltratada, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues colocamos mal de Pavlik, colocamos un yeso en una posición extrema, colocamos la férula de abducción de una manera inadecuada, ¿no? O damos instrucciones a los padres de que hagan unos ejercicios que no están en ningún libro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? La incidencia notificada tras el tratamiento de una displasia de cadera va desde el 0% en algunas series exitosas hasta el 73%. Así que esto no es nada sencillo, ¿no? Tiene una fuerte tendencia a la subluxación con el tiempo, por supuesto. Hablamos de que la cabeza, la necrosis vascular de la cabeza femoral, lo que causaba era pérdida de la esfericidad de la cabeza femoral, y esto hace de que las fuerzas se distribuyen en una zona y haga de que se lateralice la cabeza femoral y por ende se subluxe, ¿no? Entonces hay también ciertos patrones en algunas zonas de la cabeza femoral, como son la fisis, que pueden verse dañadas, ¿no? Esta es una revisión, un artículo publicado el año pasado, más o menos para actualizarnos respecto a cuánto los predictores que pueden haber
luego de un tratamiento de displasia de cadera para necrosis avascular de la cabeza femoral, ¿no? Tanto en cirugía abierta como en reducción cerrada, o colocándole un yeso al paciente, ¿no? Entonces, el estudio fue para niños con displasia de cadera de 0 a 18 meses, tratados con reducción cerrada, yeso, o reducción abierta, osteotomía, cirugía, diversas técnicas. Entonces se vio que había un 26.6%, está dentro de ese 0,73% reportado en esa literatura ya algo antigua, ¿no? Está dentro de ese rango. Con una mediana de 23 meses después de la cirugía. Se le hizo un seguimiento después de 23 meses de cirugía, ¿no? Se paciente. Se encontró que como posibles factores predictivos era el niño con displasia de varón, la edad al momento del diagnóstico, muy importante, pues mientras más tardío, más riesgo de una necrosis vascular de la cabeza femoral, porque a una edad más tardía, pues la cadera no es tan plástica, no tiene tanta plasticidad para buscar esa normalidad. La edad en el momento de la cirugía también es un factor importante, el grado de displasia previo a la cirugía y el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la cirugía. A mayor tiempo entre el diagnóstico y el inicio de la cirugía era un factor predictivo pues negativo, ¿no? Con alta posibilidad para una necrosis vascular de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, vemos cómo es muy importante tener en cuenta todo esto. Y lo que sí es, no se dio ninguna asociación con el tipo de cirugía. O sea, importante, tanto la cirugía abierta como la reducción cerrada, solo poniéndole yeso, ambos tienen riesgo para hacer displasia de cadera. Entonces, este dato es muy importante, porque en el momento de explicar al familiar, a los papás, decirle, la cirugía tiene una alta tasa de hacer necrosis vascular de la cabeza femoral. Sí, pero también el tratamiento con yeso. Entonces, explicándole eso al paciente, ¿no? Podemos también evitar ciertos problemas legales, o evitar de repente que el papá piense que el médico le hizo adrede una iatrogenia como una necrosis de la cabeza femoral. No es importante esto. Tampoco se encontró asociación entre el índice acetabular preoperatorio y postoperatorio de la cadera, ¿no? Pero básicamente aquí este recuadro es para decirles que tanto yeso como cirugía tienen su riesgo para hacer displasia de cadera. Perdón, necrosis vascular de la cabeza femoral. Bien, entonces... Se cortó el audio, no se escucha. ¿Aló? Bueno, ¿qué queremos evitar? Sí, doctor, sí está... Todo bien, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, gracias. ¿Qué queremos evitar? Bien, entonces, lo ideal, como mencioné en la charla previa, es evitar un tratamiento cerrado con yeso. El tratamiento cerrado con yeso es muy bueno, ¿no? Y es más, respecto al tratamiento con la férula abducción y el arnés de Pavlik, el tratamiento cerrado con yeso es ligeramente superior y más estable. Sí, pero también conlleva riesgos. Y lo mencioné hace un momento, que está asociado también a un riesgo potencial de necrosis de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, lo que debemos evitar a toda costa es evitar ese tipo de tratamientos que nos generen algún tipo de riesgo, ¿no? ¿Qué más? Osteotomías. El tratamiento en pacientes que pasan los 2 años, 5, 10, 15 años de edad, son las osteotomías. Entonces, la osteotomía, ¿qué consiste? Cortar algunos segmentos de la cadera, cerca de la cadera, o de la pelvis de ese lado de la cadera, ¿no? De tal manera que vamos a reconstruir aproximadamente la forma natural de esa cadera. Vamos a darle una forma, vamos a con unos cortes y con unos clavitos o con unos tornillos buscar una normalidad de ese índice acetabular. Les explico así como para que sea un poco más entendible. Aquí hay
una serie de esotomías que se hacen según el rango de edad y la descripción, ¿no?, más o menos, de lo que se busca en estas. Una imagen más esquemática: displasia de cadera. En la displasia acetabular, según los rangos de edades, tenemos aquí el tipo de esotomía que se va a realizar. Aquí en nombres y aquí un esquema para que tengan una idea. El objetivo de esta charla pues no es explicarle la técnica quirúrgica completa, ¿no? Pero es que tengan una idea de qué es lo que buscamos evitar nosotros los traumatólogos cuando captamos a un paciente, a un niño o cualquier rango de edad con displasia de cadera, ¿no? Evitar esto, ese tipo de cirugías que no están exentas de complicaciones. Es más, están más expuestas a complicaciones que un paciente que está iniciando un tratamiento con un simple yeso o con una férula o con un hernia de Palmer, ¿no? Entonces, a todos los pacientes tratados, observarlos hasta el final del crecimiento. Es una recomendación vital, ¿no? A pesar de mantener buenos resultados. Si luego de hacerle una cirugía o colocarle un yeso, lo que fuese, tenemos un paciente que me maneja unos buenos índices acetabulares, unos buenos ángulos de centro borde, entonces no confiarnos, sino hacerle un seguimiento periódico hasta el final del crecimiento. Todos tienen una predisposición a la artrosis temprana. Eso es muy importante. Por más excelente que haya terminado una cirugía, por más excelentes resultados que tengamos en un tratamiento con yeso, eso el paciente no lo deja exento de que pueda ser una artrosis temprana de cadera, por muy mínima que sea. Hay que explicarle que hay una posibilidad. ¿Qué más? Informar a los padres que deben evitar deportes de alta exigencia deportivas, en salto, trote o de contacto. ¿Por qué? Porque las displasias de cadera no solo es hueso. Las displasias de cadera son estructuras alrededor del hueso, alrededor de la cadera, ¿no? Entonces, como cambia la configuración de esta cadera y cambia las estructuras a su alrededor, suelen haber daños asociados. Daños en el labrum, daños en el cartílago, daños en el rodete, ¿no? Estructuras que están dentro de la articulación de cadera que causan dolor, ¿no? Y que, si nosotros lo sometemos a un deporte de contacto, pues aceleramos ese daño adicional. Entonces, aquí, ¿qué opciones tengo cuando la displasia de cadera llega a la adultez? Entonces, si una displasia llega a la adultez, la verdad que es un fracaso tanto del sistema de salud, porque no se diagnosticó a tiempo, un fracaso de los padres, porque no estuvieron atentos a las recomendaciones médicas, ¿no? Un fracaso de los médicos, porque no supieron referir adecuadamente al traumatólogo, ¿no? Los médicos generales, los médicos pediatras que están más en contacto en un inicio con los niños que sean potencialmente diagnosticados de displasia de cadera, ¿no? Entonces es un fracaso de todos en general. ¿Y por qué no decirlo? Es un fracaso también del traumatólogo, porque como mencionábamos hace un momento, el traumatólogo digamos, si hace un tratamiento inadecuado de la displasia de cadera, pues conlleva a una necrosis vascular de la cadera o a una displasia del desarrollo de la cadera residual, cuando no se le hace un seguimiento adecuado. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Primero, las de las más básicas, manejo del peso corporal. Si nosotros bajamos de peso, mantenemos un peso con un IMC adecuado, vamos a poder ejercer menor carga a esa cadera, por ende menor desgaste, a pesar de que esta cadera pues tienda en los años a desarrollar una enfermedad degenerativa, ¿no? Actividades deportivas y ejercicios, sí, hacerlas de una manera adecuada. Por ejemplo, saber escoger qué deportes realizar. Ciclismo o natación son los más recomendados, evitar deportes de contacto, ¿no? O evitar, por ejemplo, un paciente que tenga displasia de cadera, pues no va a someterse a, por ejemplo, a ser un físico-culturista, demandarle más carga a sus articulaciones, ¿no es cierto? Mantener un sueño adecuado, evitación de sustancias nocivas. Se ha visto que algunas sustancias nocivas, incluso medicamentos, están asociados a una enfermedad degenerativa de la cadera, ¿no? El manejo del estrés y una nutrición adecuada y, en resumen,
ciertas modificaciones en el estilo de vida, ¿no? ¿Qué más? Seguimos. ¿Qué otra cosa más tenemos dentro del abanico del tratamiento, de las posibilidades? Inyecciones con cortisona, que son las inyecciones de corticoide muy conocidas, ¿no? Inyecciones con ácido hialurónico, que es un eslabón un poquito más superior a las inyecciones con corticoide. El ácido hialurónico es, mm, es una proteína que nosotros tenemos dentro de nuestras articulaciones y que con el pasar de los años, y más aún en pacientes con artrosis o con displasia, se ve disminuido en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que busca estas inyecciones con ácido hialurónico? Inyectar dentro de la articulación esta sustancia, que es como un gel, como una gelatina. Entonces, lo que busca es evitar el roce, evitar la fricción y crear un espacio de tal manera que el paciente sienta una mejoría clínica, ¿no? La proloterapia, que es inyecciones también dentro de la articulación, pero no es corticoide, no es ácido hialurónico, sino son unas cargas de carbohidratos de azúcares, ¿no? Inyecciones de plasma rico en plaquetas, muy de moda, ¿no? Inyecciones de células madre, igual muy de moda, ¿no? Y qué es definitivamente lo más triste cuando un paciente pues, con displasia cadera no responde a ninguna terapia, el paciente está con un dolor incontrolable, cojea mucho, incluso ya hasta lo tenemos postrado en una silla de ruedas o en la cama y genera pues una carga familiar, una preocupación para toda la familia. Llegamos a lo que es una prótesis de cadera. Lo único que nos queda pues ofrecerle sería una prótesis de cadera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta prótesis de cadera en un paciente con una displasia, con una subluxación casi completa de la cadera. Se le sometió a una prótesis total de cadera, ¿no? Ahora, las prótesis totales de cadera no es que sean la panacea. Calman el dolor, mejoran los síntomas, mejoran el rango de movilidad, el paciente se hace un poco más autónomo, ¿no? Pero no está exenta de complicaciones, infecciones, luxaciones de prótesis, falla del implante, aflojamiento del implante de la prótesis, rechazo de la prótesis articular, ¿no es cierto? O un desgaste. Una prótesis aproximadamente, anteriormente le duraba 10 años, ahora cada vez con las técnicas quirúrgicas mucho más conocidas y sofisticadas, pues durante 15, 20 años, ¿no? Si nosotros realizamos un recambio de prótesis a un paciente que tenga 30 años, 40 años, una luxación severa, estamos condenando a que dentro de 15, 20 años, en el mejor de los casos, se someta a una segunda prótesis de cadera en esa cadera, a lo que llamamos los médicos una prótesis de revisión. Colocar una prótesis en una cadera displásica es un reto, tiene una dificultad moderada, severa, ¿no? Una dificultad clínica considerable. Pero hacer una prótesis de recambio en una cadera que ya ha sido reemplazada previamente es todo un reto. Por eso es que el objetivo es prótesis de cadera, colocarla por encima de los 60, 70 años, ¿no? Y en lo mejor de los casos, pues nunca colocarlas, ¿no? Con un buen tamizaje, con un buen diagnóstico a edades tempranas. Por eso la importancia de este tema de displasia de cadera que opté por presentarles a EDMECOM, y gracias por la oportunidad, porque ese tema es muy, muy importante, porque es prevenible, es un tratamiento en conjunto, es un tratamiento que tiene ciertos márgenes donde el tratamiento resulta ser óptimo y el resultado muy satisfactorio. Las complicaciones que mencioné, se puede usar esta prótesis, no está exenta de complicaciones. Y pues bueno, si hablamos de un paciente más joven al que tenemos que hacer una prótesis, hay una opción que se llama las prótesis de superficie. Entonces, estas prótesis, como ustedes verán en la radiografía previa, esta es una prótesis total, está aquí el acetábulo, el componente de la cabeza y el vástago, que es todo un implante cilíndrico que va dentro del canal femoral, pero en la prótesis de superficie de la cadera no solamente
es la superficie de la cabeza femoral la que entra en contacto con otra superficie metálica que está adosada al acetábulo. Entonces, estas prótesis son indicadas en pacientes jóvenes en los que esperamos mejores resultados y estas prótesis tienden a durar mucho más, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. La charla la hemos hecho lo más práctica posible y para dar pase a las preguntas del auditorio. Perfecto, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. De hecho, tenemos aquí una pregunta en el chat. Voy a leerla, que es de Carla, que dice: buenas tardes. ¿Me puede decir cuáles son los deportes de contacto que se deben evitar? Bueno, gracias Carla por tu pregunta. Los deportes de contacto básicamente son box, básicamente son lo que son el fútbol, básquetbol, fútbol americano, ¿no? Obviamente, en deportes en los que hay un riesgo de manipular la cadera, hacer movimientos extremos de la cadera, y eso conlleve a un dolor intenso en el paciente. Bueno, doctor, de hecho hay algunas personas levantando la mano. Voy a darle primero el pase a Alfredo, pero antes quiero mencionar que Carla, que fue la persona que hizo la consulta anterior, dijo que cuánto más o menos debe durar aproximadamente una prótesis, ya que ella tiene un hijo con displasia de caderas y le mandaron a hacer una rehabilitación. Es importante, de hecho, la rehabilitación. Luego de esta consulta, doctor, pasamos con Alfredo, con su consulta, que ha levantado la mano. Pero primero vamos con Carla. Termino con Carla, ¿te parece? Sí, por supuesto, doctor. Sí. Respondiendo a Carla, la prótesis de cadera, pues, en el mejor de los casos, 15 años en promedio, 20 años, va a depender mucho de la edad a la que se coloque la prótesis, ¿no? Eso es básicamente una respuesta así muy puntual. Sí, Carla de hecho también había mencionado que ella tiene un hijo con displasia de cadera y le mandaron a hacer rehabilitación. Entonces ella pregunta si es importante que su hijo haga la rehabilitación. Sí, claro, es muy importante la rehabilitación. Sería muy adecuado que nos diga más o menos qué edad tiene su hijo para decirle más o menos, tener un amplio panorama de la pregunta, ¿no? Claro. Carla, te invitamos, si no, a poder activar tu audio para que le puedas decir esto al doctor y él te pueda ayudar de forma más efectiva, si te parece. Ella menciona que su hijo tiene 3 años. Correcto. Bueno, en la charla previa mencionábamos que la plasticidad de la cadera es aproximadamente hasta los 8 años. Hasta los 8 años tenemos, digamos, gran posibilidad de hacer un remodelamiento de la cadera. Pero se ha visto de que no debemos esperar hasta los 8 años, sino la edad tope son 4 años con buenos resultados, ¿no? Va a depender además no solo de la edad, sino del grado de displasia que tenga al momento del diagnóstico, cuándo inició el diagnóstico y qué le colocaron o qué tratamiento realizaron en un inicio para la displasia. Yo particularmente siempre trato de colocar los pequeños arnés de Pavlik o férula de abducción, ¿no? Y hago un control cuando veo que los signos de displasia van desapareciendo y el índice estabular se normalizó, les indico terapia física. La terapia física es para reforzar el mecanismo abductor, o sea, la capacidad del niño de abrir las piernitas, es muy importante para poder desarrollar una cadera normal. Y algo muy importante, el tono muscular de los miembros inferiores. Un niño que tenga hipotonía muscular en los miembros inferiores, a pesar de tener un índice acetabular
normal, pues va a tener ciertas dificultades al momento de realizar la terapia física y de llevar una vida normal posteriormente, ¿no? Gracias, Carla. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta a Carla. Gracias, Carla, por participar. Como le había mencionado, a Alfredo ha levantado la mano porque quiere hacer una pregunta en vivo. Alfredo, bienvenido. Sí, Muchas adelante. gracias por participar. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Interesante su charla, doctor, lo felicito. Yo soy Alfredo, tengo 65 años, y ahora cuestión de 3 años atrás que me dio la influenza, el mes de junio, y esto me conllevó a que esté hospitalizado. Estuve casi 5 meses en la clínica, de los cuales 2 meses estuve en UCI, estuve entubado y dormido y todo ello. Bueno, al cabo de 4 o 5 meses salió de la clínica, pero he salido con secuelas. Una de esas secuelas es de que tengo medio pulmón y aparte tengo necrosis en la cabeza del fémur. El año pasado, en el seguro ya el doctor me hizo tomar radiografías y todo. Incluso pedí 2, 3 opiniones y tenía necrosis y dijeron que tenían que hacerme un inserto. Y ya me estaban preparando para operarme el mes de marzo del año pasado. Y en uno de los últimos exámenes que me hicieron también arrojaba que tenía miositis osificante. Y lo que llegué a entender era de que era como que los músculos se habían calcificado. Y estoy muy preocupado en ese tema, doctor, porque el doctor me dijo que no le entendí muy bien, me dijo que algo que tenía que primero, antes de hacerme el inserto de la cabeza del fémur, tenían que cercenarme los músculos. Y que era algo que no se practicaba mucho acá en Perú. ¿Usted sabe algo al respecto, doctor? Bien, Alfredo, gracias por su pregunta, muy detallada, ¿no? Si bien es cierto, no está dentro del tema exactamente del tema de displasia, pero vamos a ayudarle en esa pregunta. La causa de la necrosis vascular de la cabeza femoral que usted ha tenido, no la sabemos al 100% porque no me detalla usted si es que años pasados se tomó alguna radiografía, si ya tenía o se le está asociando a este pequeño episodio de que estuvo hospitalizado en cuidados intensivos, si mal no recuerdo que usted mencionó, hospitalizado. No, doctor, Entonces, yo era un tipo normal, incluso yo hacía footing. Yo siempre todos los sábados corría y todo ello, o sea, mi problema no he tenido nada de displasia, sino que ya a raíz de lo que me dio la influencia me ha dejado esta secuela de que la cabeza de mi fémur da necrosis. Sí. Mire, algunas enfermedades infecciosas causar una necrosis vascular de la cabeza femoral. Enfermedades también tipo colagenopatías, artritis reumatoide, lupus, ciertos medicamentos que están hospitalizados, algunos pacientes hacen cierto grado de necrosis vascular de la cabeza femoral, ¿no? Según el grado de necrosis, se le ofrece al paciente un tratamiento. El tratamiento puede ser desde injertos óseos, ¿no? Puede ser un tratamiento de infiltraciones o finalmente un recambio protésico, una prótesis de cadera. Eso va a depender del grado de necrosis que usted tenga el diagnóstico, que le han hecho con una resonancia, entiendo yo. Ahora, la miositis osificante, sí, por lo general va a asociar algunas limitaciones al momento de aperturar la cadera, es el aparato abductor, también osificante por lo general. Ahora, esas osificaciones en un inicio no se tratan de extirparlas porque es parte del músculo que se ha osificado. Si nosotros retiramos esas zonas osificadas, le va a calmar el dolor, con suerte, pero son tan pequeñas y tan múltiples que extirparlas todas es sumamente técnicamente difícil. Por lo general, en los pacientes que tengan una patología de artrosis, displasia o necrosis de cabeza femoral y que estén asociados a una miositis osificante, tratamos la causa principal y con terapia física los síntomas por la miositis osificante suelen mejorar. Cuando
se puede optar por múltiples tratamientos, ¿no? Desde típicas lesiones que sean sospechosas de causarle mayor sintomatología, o infiltraciones, o hacerle terapia con ondas de choque también, ¿no? Entonces, son múltiples terapias físicas, múltiples terapias que se pueden hacer en su caso. Por la pregunta, Alfredo, no sé si respondí a su interrogante. Sí, sí, doctor. Ok, le agradezco mucho, pero el problema que yo tengo es de que, aparte de haber comenzado con la cadera derecha, también la cadera izquierda ha empezado a molestarme. Incluso el doctor me dijo que con el tiempo iban a operarme ya la cadera izquierda también. Bueno, doctor, esperemos que ya me empiecen a atender en el seguro porque actualmente no están atendiendo. Muy Sí, amable, actualmente el doctor. problema actualmente el problema de salud es ese, que la consulta presencial pues está diferida por todo la pandemia, ¿no? Esperemos pronto que puedan ayudarle de una manera especial, sobre todo hacerle un histórico a usted de sus radiografías. Un paciente que tenga una necrosis avascular no la tiene por lo general en un mes o 2 meses, siempre hay un histórico. Sí, Placas doctor. anteriores o de años pasados, sería bueno compararlas de tal manera que buscamos una causa. El tiempo es muy importante. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Alfredo por su participación. Ahora también invitamos a Judith. Judith Delgado también ha levantado la mano. Judith, ¿qué tal? Bienvenida y gracias por participar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es, tengo un niño de año 10 meses. Cuando él nació, le detectaron que tenía una piernita más larga que la otra a los 15 días de nacido. Justo se dio la pandemia, él nació en el mes de febrero, el mes dieron la pandemia, no se podía hacer nada. Regresé al pediatra cuando mi niño ya tenía 6 meses, le sacaron unas placas, radiografías, y lo mandaron lo que era, dijeron que tenía displasia de cadera, pero leve, y le mandaron a terapia. Le hicieron la terapia por 3 meses, y de ahí ya terminó, le volvieron a sacar su nueva radiografía y dijo que ya era mínima la displasia de cadera y que ahí no más, y que vuelva al año 3 meses para volverle a sacar placas. Pero yo me he dado cuenta que en el momento que mi niño intenta correr, como si se cayera. Yo no sé si sería necesario que lo vuelvan a reevaluar y lo vuelvan a sacar placas. Y Judith, gracias por tu pregunta. Eh, Siempre es una discrepancia entre los colegas el índice, el valor del índice acetabular, que es lo que más medimos en una radiografía, considerado como normal, ¿no? Por ejemplo, tú me dices de que a los 6 meses, ¿sí? Si no me equivoco, le hicieron una imagen en control, le dijeron que ya se había normalizado y que lo citaban para luego, ¿no? No, a los 6 meses fueron que le sacaron de nuevo la primera placa, porque, no le pude sacar en el momento que me indicaron, porque justo se dio la pandemia y se suspendió todo, no habían traslados para ningún lugar. Donde yo vivo es una zona donde no hay muchos médicos y yo tengo que viajar. Y fue así cuando a los 6 meses recién pude viajar y ahí recién le sacaron la radiografía. Ok. ¿Se acuerdan los rangos de los valores del índice acetabular? Disculpe. ¿Se acuerda usted los valores del índice acetabular que le midieron en esa radiografía? No me recuerdo muy bien, doctor. No recuerdo. Bueno, eso es importante. Todo familiar, papá, mamá que tenga un niño con sospecha o en tratamiento para descarte de displasia es un valor muy importante, como mencioné en la charla anterior, ¿no? Tenerlo en cuenta, apuntarlo, es muy importante. Ahora, cuando usted me dice de que su niño tiene cierta dificultad al momento de caminar al año 3 meses, ¿no? Entonces, eso puede ser debido a la displasia, para lo cual tendríamos que tomar una radiografía actualizada, o, como mencioné también en la charla anterior, cada edad en los niños tiene un hito.
un hito, por ejemplo. 3 meses hay que descartar el primer hito, displasia de cadera. El segundo hito es a la edad de, cuando el niño comienza a caminar, a año, año y medio, descartar las torsiones, torsiones femorales, torsiones tibiales. Y cuando llega el hito de los 2 años y medio aproximadamente, descartar lo que es el pie plano, ¿no? Entonces, probablemente el hecho de caminar y que de repente me adelanto por ahí a lo que usted ve, de repente por ahí el niño o la niña mete un poquito el pie hacia adentro, se dan problemas torsionales que poco tengan que ver con la displasia de cadera, ¿no? Pero, como lo mencioné, no podemos saltarnos un hito sin haber descartado el hito anterior. O sea, descartar displasia de cadera, estar seguros de que no tenga y vamos avanzando. A problemas torsionales, descartamos y vamos avanzando a el plano, ¿no? Entonces, eso es importante. Según el desarrollo del niño, vamos descartando ciertas enfermedades. Gracias por tu pregunta, Judith. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por su respuesta bastante concreta. Ahora tenemos, de hecho, una consulta aquí en el chat que se la voy a leer, que es de Jessy, y luego pasamos con Pedro, que también ha levantado la mano. Jessica dice, buenas tardes, si las piernitas están arqueadas, ¿eso quiere decir que puede tener un problema? Gracias. No sé si Jessy es la misma que escribió de ahí Jessica, pero dicen que es de una bebé de 8 meses. Sí, bien, Jessica. Gracias por tu pregunta. Las piernitas arqueadas sí son un problema. Y es un problema que espero también poder realizar una charla, porque es un tema muy importante, muy, muy importante. Te explico rápidamente. Las piernitas pueden ser arqueadas, si uno lo ve de frente al niño, puede haber un arqueado como en paréntesis, las piernitas en paréntesis, imaginemos los tobillos juntos y las rodillitas más separadas de lo normal, y las piernitas van a dibujar un paréntesis. O puede ser todo lo contrario. Vemos al niño de frente y se dibuja como una X, ¿no? Las rodillitas juntas y los piecitos, los tobillos separados. Entonces, son dos deformidades. La primera se llama genu varum y el otro se llama genu valgum. ¿Ya? Ese sí lo vemos de frente. Pero si lo vemos de costado al niño, si las piernitas tienen un arcamiento como botando la rodilla hacia adelante, ese es un antecurvatum. Si vemos las rodillitas tiradas hacia atrás, así como un paréntesis, pero la rodilla hacia atrás, ese es un recurvatum. Entonces, es importante definir qué tipo de deformidad tiene, pero te agradezco tu pregunta porque me ha permitido poder explicarte por menos en palabras cómo vemos los arcamientos en los miembros inferiores. Ahora, sí, es un problema, porque hay que descartar que ese arcamiento sea solamente fisiológico, ¿no? O que sea patológico. Entonces, para ello necesita la opinión y elaboración de un médico que sea presencial para poder ayudarle junto con las radiografías y darle esa tranquilidad a los papás que ante qué tipo de deformidad estamos, ¿no? Si es una deformidad propia de la edad o si es una deformidad pues, que amerita un tratamiento adicional, sea con terapia con yeso o algún tratamiento quirúrgico. Gracias. Nuevamente, muchas gracias, doctor, por la respuesta. Aquí Pedro, Jessy también le agradece, Jessica le agradece. Pedro ha levantado la mano, así que le vamos a dar pase a Pedro. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás nuevamente? Bienvenido. Puedes hacerle la consulta al doctor. Pedro dice que no le deja activar, a ver. Pedro, ya deberías poder activar tu audio para que puedas hacer la consulta al doctor. O de repente lo puede dejar por escrito, Pedro. Sí,
Sí, de repente, Pedro, lo puedes dejar por escrito, de repente estás teniendo algunos problemas con el audio, y yo le paso a leer al doctor la consulta. De hecho, había una consulta anteriormente que decía, la escoliosis, por ejemplo, también se puede detectar como la displasia, y desde qué edad se puede detectar una escoliosis. No sé si es una pregunta que está dentro del contexto. Sí, bueno, como repito, las preguntas que aparecen en el chat les agradezco porque revela de que hay muchos temas importantes en ortopedia y traumatología, ¿no? Como es la displasia, la escoliosis. Entonces sí, las escoliosis también se pueden diagnosticar a tiempo, ¿no? Muchas veces a edades tempranas eh, los niños no desarrollan síntomas, no desarrollan deformidades porque como están en crecimiento, más nos estamos fijando en la tasa de crecimiento, cómo va creciendo y poco nos fijamos en algunas deformidades muy sutiles, ¿no? Ya cuando llegamos a la edad de 20, 30 años, cuando ya uno es adulto, entonces comienzan a aparecer síntomas, ¿no? Cansancio, dorsalgia, dolores del lumbar, dolores dorsales. Vamos al médico, le toma una placa y escoliosis. Entonces, ¿pero cómo tengo escoliosis? ¿Desde cuándo tengo escoliosis? Pues la tuvo desde muy pequeño. Por lo general, aparece en la etapa de crecimiento, como son la adolescencia, que se llama escoliosis idiopática del adolescente, ¿no? Aparece a esa edad, por lo general, también puede aparecer un poco antes, ¿no? Y sí, se puede diagnosticar con una radiografía panorámica de toda la columna, en una vista anterior y lateral. Podemos ver si esa escoliosis, el grado de la escoliosis es leve, moderada o grave, y si es que tiene alguna causa estructural, alguna deformidad dentro de la columna o simplemente es una desviación del eje nada más. Gracias por su pregunta. Muchísimas Soy gracias Pedro, a soy usted, la doctor, por la persona. respuesta. Ahora sí, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te invitamos Muy a bien, gracias a hacerle la Dios. consulta al doctor. Yo le quería preguntar al doctor, ¿cómo podemos saber nosotros como personas, como pacientes, cuando tenemos un pie corto más que el otro? ¿Y cómo sacan ustedes como ortopedistas o como médicos especialistas el tipo de plantilla que debe de usar una persona? Y si eso es normal que uno tenga un pie corto al otro. Bien, Pedro, tengamos una conversación más directa porque hay muchas preguntas. ¿Pie corto se refiere al pie en sí o se refiere al miembro desde la cadera hasta el tobillo más corto? Desde la cadera hacia el pie. Ah, perfecto. Gracias, Pedro. Mira, hay una forma muy interesante que se llama radiografía mesurativa de miembros inferiores. Entonces, la radiografía mesurativa le toma primero a usted una placa de la cadera, baja y le toma una placa de la rodilla, de ambas rodillas comparativas en una radiografía frontal, baja y le toma una tercera radiografía de los tobillos. Entonces, teniendo como partida la cabeza femoral, que es la primera placa que le toman a usted, se traza un punto. La discrepancia que tenga ahí, por ejemplo, 5 o 10 milímetros, se contrasta con la discrepancia que hay en la rodilla. Entonces, ahí va sumando o va restando discrepancias. Y luego bajamos al tobillo y va sumando y restando discrepancias. De tal manera que cuando tengamos las tres tomas, el paciente está parado ahí, se hace toma 1, toma 2 y toma 3. No se movió para nada el paciente. Podemos hacer una medición indirecta de los miembros inferiores simplemente viendo la discrepancia en las articulaciones. Es un estudio muy interesante que lo practican pues los radiólogos, ellos dan el informe y en base a esa discrepancia vemos si es que el paciente tiene pues primero discrepancia del miembro derecho respecto al izquierdo de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Según eso, nosotros vamos a ofrecerle algún tipo de tratamiento, desde lo que son alzas, que son como unos taquitos que se colocan dentro del zapato, hasta lo que son unos zapatos pues con un taco alto, ¿no? Según la discrepancia que tengamos, ¿no? Ahora, según cada placa que hayamos tomado, también nosotros podemos dar informe
de que la discrepancia usted la tiene en el fémur o la tiene en la tibia. De tal manera que si es muy marcada esa diferencia, se pueden optar algunos tratamientos quirúrgicos si es que el paciente es candidato, o nuevamente regresamos a las alzas y a los tacos en los zapatos para evitar pues algún desbalance en la pelvis. Recordemos, la pelvis no puede estar oblicua a la derecha ni oblicua a la izquierda, tiene que estar así. Si usted tiene un miembro inferior más corto, la pelvis va a hacer esto, va a bascular, o sea, va a estar en esto. Camina y va a estar en esto. Pero la pelvis no solo va a sufrir ese desbalance, sino la columna. Entonces la columna va a tener torsiones y van a haber escoliosis secundarias a un acortamiento de miembros inferiores. Gracias por su pregunta, Pedro. Muy interesante. Muchas gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya no hay más consultas y justo es a tiempo todo. Agradecerle a usted por tomarse el tiempo de poder responder todas las consultas que han habido el día de hoy. De hecho, vemos que este tema sigue siendo bastante interesante para muchas personas y han surgido temas por ahí que también podrían ser posibles temas, valga la redundancia, para las siguientes charlas en caso usted pueda tener la disponibilidad y estaremos conversando para poder ver de qué manera poder seguir informándole a todas las personas sobre los temas que están alrededor de la parte de ortopedia y traumatología, que es su especialidad. Bueno, agradecerles a todos los que han asistido el día de hoy, a todas las personas que han participado, a todos los que han estado atentos a la charla. Quiero mencionarles que en ENDECON seguiremos brindando charlas este mes de diciembre. Atentos a nuestras redes sociales. El día de mañana también tenemos una charla. El día de mañana tenemos una charla a las 7 de la noche y estaremos anunciando ya el flyer en nuestras redes sociales en la mañana, así que estén atentos para que puedan conocer el tema, al especialista, y estaremos enviándoles el enlace por temas de seguridad al interno por el WhatsApp que tenemos con ustedes en los grupos. También quería mencionarles a todos los asistentes que la semana pasada lanzamos un sorteo en Netmecon por fiestas. El primer premio es una canasta de abarrotes con un pavo y el segundo premio es una canasta de abarrotes. Así que están todos invitados a poder participar. El post está en Facebook como en Instagram, pero la participación se va a contar por Instagram para que puedan etiquetar a sus amigos y así seguir anunciando este sorteo para que muchas personas puedan participar y tengan la opción de poder ganarse estos premios que estoy muy seguro las van a ayudar mucho en casa en esta temporada de fiestas y épocas navideñas. Así que nada, agradecerles por la asistencia, agradecerles por la constante participación y justo aprovechando que Jessie ha hecho una consulta aquí preguntando por la disponibilidad y las citas del doctor, es la mamá, de hecho, que tiene un bebé que mencionó de 8 meses. Por supuesto, voy a invitar al médico, al doctor, a que pueda hablarnos un poco sobre su disponibilidad, dónde lo podemos encontrar, de repente en qué horarios, para que ustedes puedan atenderse con el doctor el día de hoy, Ronald. Doctor, ¿qué tal? Ahí lo dejo a usted para que pueda hablar un poco sobre su disponibilidad y dónde lo podemos encontrar. Bien, muchas gracias. Bueno, primero agradecerles por la oportunidad de brindarle charlas y acercarme de una manera más a las familias, de los pacientes, que sí veo preocupación, veo interés por parte de ellos, ¿no? Es muy importante. Gracias también por las preguntas que de repente no estuvieron dentro del tema de displasia, pero nos ayudan a aperturar nuevos temas de exposición que van a ser de mucha utilidad para ustedes, ¿no? Respecto a la disponibilidad, bueno, la disponibilidad por ahora va a ser de manera virtual. Aquí están dejando el número de EDMECON, ¿no? A tomarlo en cuenta, por favor, para agendar citas de manera presencial según la disponibilidad. El mes de diciembre no tengo todavía una fecha con ustedes todavía pactada, pero vamos a hacer todo lo posible para que sea dentro de las próximas semanas, ¿no?
Muchas gracias a todos los que están presentes aquí. Y bueno, la exposición queda grabada en Facebook Live. De repente, a través de un link, puedan compartirlo con sus familiares, con sus amigos, de tal manera de que esta información pues sea compartida a muchas más personas, ¿no? Gracias. Claro que sí, doctor. Tal cual como el doctor Ronald mencionó, pueden escribirnos al número que han dejado para que puedan encontrar al doctor de forma presencial en Edmecon, de acuerdo a la disponibilidad. Ahí Jimena va a estar coordinando con el doctor sus horarios para que ustedes puedan encontrarlo y puedan atenderse con el doctor. Por otro lado, como mencionó también el médico, la charla está grabada en nuestras redes sociales. La pueden encontrar en nuestra fanpage en Facebook, que nos encuentran como Edmecon Educación Médica Continua. Ahí van a encontrar la charla y la pueden compartir para que, como dijo el doctor, podamos informar y ayudar a que más personas reciban esa información. De repente por ahí hay gente que tiene las mismas dudas que ustedes han tenido el día de hoy y los van a poder ayudar un montón. Además de eso, las charlas que también tenemos en Edmecon las van a encontrar también en YouTube. De repente por ahí a algunas personas se les hace mucho más amigable esta plataforma y ahí les he mandado por el chat el enlace de nuestro canal de Edmecon de YouTube, en donde van a encontrar también en los siguientes días la charla del día de hoy. Siempre van a encontrar la manera de poder compartir la información, porque esa es la idea, tener este tipo de charlas con especialistas para que las personas reciban información fidedigna y así podamos ayudarlos un poco más y sea un espacio mucho más cercano entre médico y paciente. Así que muchísimas gracias, doctor Ronald, por su tiempo, por la amabilidad, por la predisposición y a todos ustedes por asistir. Recuerden compartir esta charla, está en Facebook, y recuerden siempre estar atentos a nuestras redes sociales para que se puedan enterar de las charlas que siguen y de repente también puedan enterarse de la próxima charla que vamos a tener con el doctor Ronald, porque estamos muy seguros que esos temas, bueno, estoy súper segura que estos temas les interesan mucho, así que vamos a estar ahí coordinando con el doctor para poder seguir teniendo esos espacios con ustedes. Muchísimas gracias a todos, gracias por asistir y muchas gracias, doctor, también a usted, sobre todo, por su participación. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor.